Ella sí. Ya. Sí, ¿verdad? Muy buenas tardes. La intención de esta misa la vamos a ofrecer por el eterno descanso de Luis Ángel Burbano. De igual manera pedimos por el eterno descanso de María Díaz Briceño, por las intenciones de Arturo Bobadilla, Olga Lidia Simón Hernández, Elvia Valerio Camacho, Silvia Jauregui, y por sus intenciones. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos y hermanas, para prepararnos a celebrar dignamente este sagrado misterio, primero vamos a reconocer ante Dios que somos pecadores y de todo corazón le vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Vamos a glorificar a Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bien, los que están en casa se sientan, por favor, para la liturgia de la palabra. Del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa neblina envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta tus ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas les traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelvan sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos
te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Medián y Efa, y vendrán todos de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, que es Hijo de Reyes. Así tus siervos saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará a que se encuentren sin amparo. Se apiadará del desvalido y del pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este designio secreto, que no debía haber sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu Santo a sus apóstoles y profetas, es decir, que por el Evangelio también los paganos son coheredados de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y participantes de la misma promesa de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá,
No eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los que están en casa pueden sentarse, por favor. Mis hermanos, el día de hoy celebramos lo que es la Epifanía, que significa la revelación de Dios a los pueblos, a las naciones en el niño Jesús a través de los Reyes Magos. Los Reyes Magos son los que representan los pueblos, las naciones, el mundo, la humanidad. Es allí donde Dios se revela, donde Dios es presentado, es introducido a la humanidad públicamente, por supuesto, porque niño Jesús ya había nacido. Los Reyes Magos vieron surgir su estrella. Ellos se guiaban, se dice que eran unos astrólogos, se guiaban por las estrellas, ellos siempre observando las estrellas. Era una manera de ellos de interpretar las Escrituras, de entender las Escrituras y de vivir las Escrituras. Cuando llegaron a Belén, dicen que se postraron ante Jesús, lo adoraron. Muy bien, hermanos. En el Salmo responsorial respondimos: que te alaben, Señor, todos los pueblos. Eso es lo que somos llamados a hacer, hermanos, todos, a adorar a Dios, a postrarnos como los Reyes Magos ante Dios. Porque Dios, en el niño Jesús, se hizo un hombre como nosotros. Es en el niño Jesús donde manifiesta su amor y su misericordia. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Adorar, a glorificar a Dios significa, o mejor dicho, para adorar, para glorificar a Dios, tenemos que abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder entender cómo es que Dios se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros tiempos y las circunstancias en que vivimos, para que de esa forma nosotros vayamos tratando de entender la presencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el reino de los cielos. Y eso es una manera a través de las Sagradas Escrituras que nos dicen en el nacimiento de su Hijo. Ya en el nacimiento de su Hijo, nosotros debemos de sentir una alegría y una gratitud. Alegría y gratitud a Dios por su amor y su misericordia en el niño Jesús. Pero esto
solamente, como lo dije, lo vamos a ir entendiendo y se va a ir revelando en nuestras vidas de acuerdo a cómo abramos nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Hay 3 maneras de cómo Dios o cómo nosotros vamos creciendo, cómo vamos viendo, sintiendo, interpretando a Dios en nuestras vidas. Una es a través de la fe. Creer en Dios aunque no entendamos cómo. Es que Dios, por ejemplo, ¿cómo que Dios hizo el universo? De la nada. Pero creemos en Dios. Si no lo supongamos que no tenemos lo que ahora es la ciencia, la tecnología. ¿Cómo es que Dios creó todo de la nada? Creer en Dios, por ejemplo, a través de la Eucaristía. Yo no entiendo cómo. Yo no entiendo cómo es que Dios está presente en la Eucaristía. No lo comprendo todo. Pero creo en Dios. La presencia de Cristo en la Eucaristía. Por la fe creo en ello. Y así sucesivamente podemos ir encontrando ejemplos de cómo Dios se va revelando por la fe. En algunas personas simplemente por la fe. Esa es una manera. La otra es la fe se va revelando también a través de la razón, a través de la lógica. Aquellos que tal vez tienen o tenemos alguna tendencia más de tratar de entender las cosas. Que ya no nomás creemos en Dios por creer en Dios. Quiero entender más. ¿Por qué es que Dios esto? ¿Por qué es que Dios aquello? Es a través de la razón, de la lógica, que quiero tratar de entender, profundizar un poquito más de mi fe. Y eso es lo que nos lleva, o lo que nos ha llevado hasta el presente, por ejemplo, en la tecnología, en la ciencia, en todos los avances. El ser humano es como ha creado todo lo que existe, a través de la razón, a través de la lógica. Tratar de comprender, tratar de entenderlo, tratar de cómo podemos y qué podemos hacer para vivir mejor. Dentro de esta razón, dentro de esta lógica en la fe, entra todo eso. Entra la misma ciencia. Por ejemplo, cuando vemos un programa de National Geographic, Discovery Channel, o algunos otros de esos programas, yo no sé si a ustedes, pero a mí me pasa que cuando termina ese programa yo digo, wow, qué creación, qué maravilla de Dios. Es la ciencia que nos ayuda a entender, es la tecnología que nos ayuda a ver cómo Dios se revela, cómo Dios nos ayuda a entender y cómo podemos ver la presencia de Dios en nuestros tiempos y circunstancias. Un ejemplo muy simple que lo van a entender todos, yo creo. Cuando la Virgen de Guadalupe se apareció en México, fue un mensaje de Dios, una muestra del amor de Dios en la Virgen de Guadalupe. Lo entendieron los nativos de México o Latinoamérica, los que entendían la cultura esa. Lo entendieron los españoles o los europeos, especialmente los cristianos. Los símbolos, lo que representa la Virgen de Guadalupe, lo entendieron ellos. Así es como Dios habló y se manifestó en aquellos tiempos. Ahora,
La ciencia nos ayuda a entender ese milagro guadalupano. Ahora la ciencia nos ayuda a entender esa presencia de Dios, ese amor de Dios, esa manifestación de Dios en la Virgen de Guadalupe. Porque es a través de la ciencia que nos ha ayudado a encontrar más cosas que no entendieron en 1531 cuando se le apareció a Juan Diego. Ahora nosotros entendemos cosas que ellos no entendieron o que no vieron, porque no tenían la tecnología, la ciencia avanzada como la tenemos ahora. Por ejemplo, las estrellas en el manto de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahora la ciencia nos dice que las estrellas que están en el manto de la Virgen de Guadalupe son o están en la misma posición en el manto con cuando estuvieron en el cielo en 1531. La ciencia lo ha comprobado. La ciencia nos ha ayudado a entender y comprender muchas cosas de la Virgen de Guadalupe. Pues es como Dios está manifestando, es como Dios está presente. La ciencia, por ejemplo, ha descubierto en la pupila de los ojos de la Virgen las siluetas de algunas personas. La silueta, que es el ojo que tan pequeñito está, ¿cuántos milímetros tiene el ojo de la Virgen de Guadalupe? Claro que hace casi 500 años no lo entendieron, no lo vieron los nativos. Pero ahora la ciencia a ti y a mí nos dice, mira, este es el poder de Dios, la misericordia de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay absolutamente, no ha habido, y lo dudo que habrá, algún pintor que pueda pintar en los ojos de la Virgen de Guadalupe, o en ese tamaño, lo que está allí. La ciencia nos dice que no hay explicación para ello. La fe nos dice una señal divina, el poder de Dios, la presencia de Dios. Eso sí, la primera etapa es personas que creemos o creen en Dios simplemente por la fe. No entiendo las cosas, pero creo en Dios. No sé cómo, pero creo en Dios. Esta segunda es todo esto que expliqué. A través de la razón que me ayuda, que trato de comprender, de entender preguntas, dudas, cosas que no las acepto simplemente nomás porque me las dicen. Las quiero entender. Y dentro de eso ya entra todo lo que dije, lo de la ciencia. Esa es la segunda. La tercera es por revelación divina. ¿Qué significa eso? Aquellos pocos que tienen la gracia, la dicha, la bendición de ver a Dios de una manera completamente fuera de lo normal, fuera de nuestro alcance, de nuestra capacidad humana. Por ejemplo, cuando Jesús sube al monte, se lleva a sus apóstoles, creo que era Santiago y Juan, y ellos ven la revelación de Dios en Cristo Jesús allí. Que Cristo se transformó, se transfiguró. Allí vieron ellos, los apóstoles, exactamente a Dios. Divinamente Dios presente allí. Como ningún otro apóstol lo había visto. Otros santos han tenido esas revelaciones. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino escribió libros y artículos acerca de Dios. Hay unos que se llama la Suma Teológica de Santo Tomás. Son aproximadamente 4 tomos como este libro, donde él habla de la fe, de Dios. Solamente estos, hay otros más que él escribió. Ese se llama la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.
Santo Tomás de Aquino escribió todo eso y es maravilloso lo que él escribió, la forma que él trata de explicar sobre Dios y lo que creemos de Dios en la fe y todo esto. Pero llegó un momento en que Santo Tomás de Aquino en la Eucaristía tuvo una revelación divina de Dios. Quedó extasiado, en éxtasis. De ahí en adelante casi no escribió nada Santo Tomás. ¿Y saben qué dijo Santo Tomás? Todo lo que escribí es pura paja. Como diciendo, no es nada de lo que yo escribí, 4 tomos, lo que he escrito, lo que ahora conocemos como la Suma Teológica de Santo Tomás. Él dice, eso no es nada comparado con Dios. Por eso se da ese dicho que dice, es pura paja lo que yo escribí. Nada. Es muchísimo más Dios de lo que yo puedo explicar allí. Esa es otra forma de la revelación de Dios. Muy bien. Entonces, ¿a qué nos invita la iglesia, hermanos? A que adoremos a Dios, a que glorifiquemos a Dios, que se revela a los pueblos y las naciones en diferentes formas, circunstancias de la vida, en generación, de siglo en siglo. Hoy escuchamos en el Evangelio cómo Dios se revela a los pueblos, a las naciones, en representación de los Reyes Magos. ¿Cómo vemos ahora la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, en nuestros tiempos, en las circunstancias en que vivimos? Muchos en los tiempos del rey Herodes, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, muchos no creyeron en el niño Jesús, comenzando por el rey Herodes. No aceptaron, no creyeron. ¿Por qué? Pues mi conclusión, no estoy juzgando, pero mi conclusión es tal vez porque no abrieron su mente y su corazón a ver la presencia de Dios, el mensaje de Dios. Como puede haber ahora en nuestros tiempos personas que no creen, personas que no entienden o que no quieren aceptar a Dios, por lo menos por la fe. ¿Cómo pues Dios se manifiesta en nuestras vidas? ¿Somos capaces de ver la presencia de Dios? ¿Somos capaces de ver esa presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en los tiempos y circunstancias que vivimos, que nos toca pasar? La respuesta la podemos dar simplemente como la primera etapa. No lo entiendo. Yo no entiendo cómo, pero creo en Dios. Yo no sé cómo, pero creo en Dios. No puedo explicarlo todo, pero creo en Dios. No tiene que existir una respuesta bien formal, una respuesta bien lógica para algunos. Unos simplemente tiene que ser, creo en Dios. No lo entiendo, no sé cómo, pero yo creo en Dios, aunque es difícil lo que estoy viviendo. Aunque no me gusta por lo que estoy viviendo, por lo que estoy pasando. Todas esas preguntas, todas esas cosas que tenemos, está bien. Siempre y cuando lleguemos a esa conclusión. Creo en Dios. Es una etapa, es una forma como Dios se revela. Hay otros, como ya lo dije, la segunda etapa. O el segundo nivel, o la segunda forma, no tiene que ser una más que la otra. Hay otros que creemos en Dios por la fe y por lo que la razón nos ayuda a comprender a través de la razón, del raciocinio, a través de la ciencia, a través de la tecnología. Creo en Dios,
a través de ello. Y muy pocos tendrán, o muy pocos tendremos esa dicha de creer en Dios por una revelación divina. Pero la mayoría de nosotros tenemos que creer en Dios al abrir nuestra mente y nuestro corazón simplemente por la fe. O con la fe a través del raciocinio, a través de la lógica, a través de lo que Dios y como Dios se manifiesta en mis tiempos, en mi vida, circunstancias que vivo y paso. Así es, hermanos, como vamos a poder alabar, adorar y glorificar a Dios en la apertura de nuestra mente y de nuestro corazón, en aceptar la presencia de Dios y entender la presencia de Dios por la fe, en el nivel que sea. Y la fe, hermanos, no significa ya creo y listo, no. La fe es un proceso, la fe es un crecimiento constante para toda la vida, para toda la vida. No es que ayer o hace 15 años yo dije que creía en Dios y listo, ya mi vida está lista, creo en Dios y listo. No, la fe te sigue retando, la fe te sigue ayudando a crecer, a madurar, ver las cosas de otra forma, pero con fe. Los santos, aquellos santos que vivieron, que en vida, por ejemplo, tuvieron una vida ejemplar, aquellos santos que en vida fueron instrumentos de Dios para hacer milagros, aún ellos tuvieron que seguir luchando, trabajando y creciendo en su fe hasta los últimos momentos de su vida. Aunque ya hacían milagros o eran instrumentos de Dios para hacer milagros, no era que ya estaba listo, mira, yo hago milagros, ya está listo, yo creo en Dios, Dios obra en mí, listo, punto, no. Ellos tenían que seguir luchando, trabajando y creciendo en su fe. Vamos pues, hermanos, a continuar con esta Santa Misa pidiéndole precisamente eso a Dios, que por obra del Espíritu Santo nos ayude a abrir nuestras mentes y nuestros corazones para aceptar ese amor, esa misericordia de Dios en nuestras vidas, tiempos y circunstancias que nos toca vivir, que seamos capaces de ver esa presencia de Dios en nosotros en el nivel o la forma en que la fe nos lo dicte. Nivel y la forma en que estemos de nuestra fe. Para que así verdaderamente alabemos a Dios. Glorifiquemos a Dios con nuestras vidas. Para que así verdaderamente, como dice el Salmo responsorial, que te alaben, Señor, todos los pueblos. Nos ponemos de pie, los que están en casa, vamos a profesar pues nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado.
resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Con esa fe, pues, que hemos profesado en nuestro Padre Creador, continuamos alabándole y glorificándole, y de igual manera pidiendo por nuestras intenciones y necesidades, sin olvidarnos de pedir por nuestros semejantes. Oremos para que los líderes de nuestra Iglesia se mantengan atentos a las múltiples maneras como Dios se manifiesta y manifiesta su gloria. Oremos al Señor. Para que las mujeres y los hombres de buena voluntad encuentren juntos caminos de paz, amor, justicia y unidad. Oremos al Señor. Oremos para que seamos generosos compartiendo nuestros dones con las personas que más carecen de medios para sobrevivir, por los pobres, desamparados, los desempleados y los que no tienen vivienda. Oremos al Señor. Para que nuestras escuelas sean espacios seguros donde nuestros niños puedan aprender y crecer mirando las maravillas de la creación de Dios. Oremos al Señor. Para que todos los difuntos sean resucitados a la vida eterna. Oremos al Señor. Para que las personas enfermas en nuestras familias y conocidos y en nuestras comunidades estén rodeadas de amor y de cuidado de sus seres queridos y sus semejantes. Oremos al Señor. Oremos o continuemos orando, pues, por el eterno descanso de Luis Ángel Burbano, por quien se ofrece esta Santa Misa. Por él oremos al Señor. De igual manera, continuamos pidiendo por el eterno descanso de María Díaz Briceño. Por ella oremos al Señor. Por las intenciones de Arturo Bobadilla, Olga Lidia Simón Hernández, Elvia Valerio Camacho, Silvia Jauregui. Por ellos oremos al Señor. En silencio pueden añadir cualquier otra intención, necesidad, gratitud o alabanza que tengan hacia Dios. Por todo esto, oremos al Señor. Dios del amor y de la misericordia, siempre presente en tu pueblo, te pedimos que escuches nuestras intenciones y necesidades, las que dijimos en voz alta o las que están en nuestros corazones. Abre nuestras mentes y nuestros corazones para ver tu presencia en los tiempos, circunstancias y nuestras vidas. Atiende a todas estas cosas también, si nos ayudarán a crecer como personas, como discípulos de tu Hijo y para la vida eterna. Te lo pedimos todo esto, pues, en el nombre de Él, tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Muy bien, los que están en casa, nos sentamos para la presentación de las ofrendas, la parte eucarística.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora nosotros te la presentamos para que nos lo conviertas en el cuerpo de tu Hijo, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos también de tu generosidad, y ahora nosotros te lo presentamos para que nos lo conviertas en la sangre de tu Hijo, bebida de salvación. Orad pues, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, con bondad los dones de tu Iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa, se inmola y se recibe como alimento. Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantémosle el corazón. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos has restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, junto con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, los coros celestiales, unimos nuestras voces cantando humildemente el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Bien, los que están en casa, si pueden, hínquense por favor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso nosotros te pedimos que santifiques estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Porque Él mismo, aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión, y que voluntariamente Él la aceptó, esa noche Él tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, Padre, te bendijo. Se lo dio a sus discípulos, diciéndoles:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por el camino del amor y la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos, los que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Luis Ángel Burbano, María Díaz Briceño, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos haciendo tu voluntad, merezcamos pues algún día junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Vamos pues a continuar alabando, adorando, glorificando a nuestro Dios por su amor y misericordia hacia nosotros, sus hijos, que se ha manifestado ese amor y esa misericordia a través de los siglos, de generación en generación, en los profetas, pero especialmente en su Hijo Jesucristo. Todo esto lo hacemos y le pedimos por las intenciones que tenemos en nuestros corazones, con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, pues, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros corazones, matrimonios y familias, para que, ayudados por tu divina misericordia, vivamos pues libres de todo pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Señor Jesucristo, le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos, pues, que no tomes en cuenta nuestros pecados,
sino que mires más bien la fe de tu iglesia, y que conforme a tu palabra nos concedas, pues, la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, a través del bautismo, nos vamos a dar alguna señal de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo Jesús, el que quita el pecado del mundo, y dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. En este momento de la comunión continuamos alabando y glorificando a Dios por su amor y su misericordia, especialmente en su Hijo, que se nos da como el alimento espiritual, el pan de la vida. De igual manera continuamos pidiendo, en especial por nuestros hermanos que desafortunadamente pues no pueden recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo sacramentalmente. Pedimos a Dios que por obra del Espíritu Santo ellos reciban una comunión espiritual en sus corazones, donde quiera que se encuentren, aquí presentes o los que nos siguen a través de las redes sociales. Oramos pues con ellos y por ellos. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos, para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Bien, nuevamente feliz año nuevo. Que Dios derrame sus gracias, sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y sus seres queridos, de parte de los empleados de aquí, de la escuela y la parroquia. Bendiciones para el 2020-21 y por supuesto que sea mucho mejor que el año pasado en la cuestión del virus y que pronto pasemos esta etapa
estas circunstancias que nos toca vivir con el coronavirus. Feliz Año Nuevo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en sus corazones, matrimonios y familias. Vayamos pues en paz a seguir adorando y glorificando a Dios con nuestras vidas, viviéndolas según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos en paz.